quieren, chicas. Bien, bien, Listo. perfecto. Ahí me avisó que está grabando, así que. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Les agradecemos su presencia. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo quiere darles la bienvenida a esta iniciativa de la Comisión de Patrimonio Urbano y Arquitectónico. El colegio manifiesta siempre su agrado y satisfacción de este tipo de encuentros e intercambios. Así que bueno, sin más extensiones, damos inicio y arrancamos con la arquitecta Lorena Olmedo, que nos va a presentar esta introducción, y la arquitecta Liliana Nubiano también. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Desde la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico del Colegio de Arquitectos les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. Agradecemos a la ingeniera Camila Camaño por su predisposición para brindarnos esta charla. Agradecemos también al colegio que siempre nos apoya en estas iniciativas y a la generosidad de la empresa Premecol, que a través de Camila nos brinda su asistencia técnica. Eh, Contarles que, bueno, Premecol es una empresa local que se ubica en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que inicia su actividad en 2001, es una empresa familiar que fabrica premezclas para la construcción. Bueno, el símil piedra, que es lo que nos convoca, es un revoque que se utilizó en nuestro país entre 1890 y 1950, era preparado in situ a base de fórmulas traídas por inmigrantes que eran de oficios frentistas, y que empieza a reemplazar a los revoques de cal con la idea de imitar a la piedra. Esto va otorgando una nueva expresividad a las ciudades por su textura, su color y por la ornamentación que tienen. Como todos sabemos, todos los materiales tienen fecha de caducidad. Hoy estos edificios tienen entre 70 y 130 años, y bueno, su restitución es necesaria cuando presentan deterioros generalizados como desprendimientos, erosión, grietas, fisuras. eh, por eso es indispensable tener clara la meta, que es prolongar la vida útil del bien patrimonial. Para ello hay que garantizar la continuidad del revoque impermeable, y se puede restaurar o sustituir por otro de similares características compatible con el original. Compatible se refiere no solo a su color, forma y textura, sino también a sus propiedades, como por ejemplo adherencia, plasticidad y dureza. Y bueno, se debe buscar en la intervención una visión global unitaria, eh, pero la nueva intervención se debe poder distinguir desde una visión cercana, de manera sutil, porque debe tener una imagen actual, de intervención actual, para que no sea un falso histórico. Esto se puede lograr a través de la toma de muestras o cateos, que se realiza con análisis de laboratorio. Gracias al análisis se obtiene la composición del revoque y sus proporciones, y bueno, considerando los tiempos actuales de obra, es muy conveniente poder apelar a estos morteros industrializados como los que ofrece Premecol, que respetan la misma composición original, pero ya están preparados para usar al pie de obra. Y de todas maneras, queremos resaltar la importancia del caso por caso, o sea, no se pueden estandarizar las intervenciones, porque cada intervención es particular, cada una responde a un diagnóstico distinto, y además, bueno, van a ver a través de la presentación de Camila distintos casos, distintas tomas de decisiones, distintos tipos de intervenciones, y también van a poder comprender que cuando se trata de una obra de mayor valor patrimonial, mayor es el respeto, el compromiso y el monitoreo de la intervención. Bueno, para el que quiera profundizar sobre el tema, recomendamos el libro El revestimiento símil piedra, metodologías y acciones para su recuperación, de Felicidad París Benito. Ahora lo vamos a adjuntar al chat, y vamos a adjuntar también la Carta de Brasilia, que trata el tema de la autenticidad en restauración. Bueno, gracias, y le cedo la palabra a mi colega Liliana Nubiano. Bueno, gracias Loren. ¿Cómo están?
Bienvenidos. Bueno, voy a contar un poquito sobre Camila Camaño. Ella es ingeniera en materiales, recibida en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Ella se recibió en el año 2016 y a partir del año 2017 se incorpora a la empresa Premecol como responsable ID de investigación y desarrollo y control de calidad. Específicamente, Camila trabaja en el desarrollo de materiales para la restauración del patrimonio. Algo que me pareció muy interesante a partir de conocerla es el trabajo que ella hace de asesoramiento en obra junto con la empresa, que como dice Lore, no abordar las obras unificadas, de manera unificada, sino caso por caso, que eso es importante, donde aparece un soporte técnico en obra, digamos. A ella la conocimos cursando con Lore la diplomatura en restauración de la Universidad Tecnológica Nacional, que se dictó por primera vez este año acá en Santa Fe. Y bueno, ella se encargó, digamos, del módulo de estucos y morteros, y bueno, y en la parte práctica pudimos preparar en obra, morteros tradicionales y también poder comparar con los morteros que la empresa propone. Un lineamiento que por ahí la Comisión de Patrimonio tiene es poder dar lugar a estas instancias, empezar a dar espacio a los actores que están interviniendo en las obras. Por eso, bueno, es como que esta es una semillita para que vaya creciendo y que de alguna manera no solamente quede en el ámbito de los arquitectos, sino que podamos abrir a otros profesionales y a los artesanos, a los restauradores, a las personas que están trabajando en la obra con sus manos, y podamos de alguna manera construir una red de actores que intervenimos en estas obras. Este es uno de los ejes. Otro de los ejes es que entendemos que conocer la materialidad de estas obras que contienen un legado que los maestros de la construcción tradicional han dejado en las paredes, permite pensar una arquitectura para el presente y una arquitectura hacia adelante, ya que entendemos que el legado que contienen estas obras tiene que ver con una riqueza en sus morteros, en los morteros Aracal, por ejemplo, y que de alguna manera nos permite pensar una arquitectura actual y una arquitectura futura que sea más amable con las personas que la habiten. De alguna manera pensando una arquitectura que pueda transpirar. Bueno, estas son como líneas de trabajo que hemos trazado este año y el año pasado, y que bueno, venimos construyendo, y bueno, el chat está abierto para que ustedes puedan ir haciendo preguntas. Pamela, mi colega, también va a encargarse de ir leyéndolas, y bueno, abordado cada caso, poder dar una instancia de debate. Bueno, gracias a todos y espero disfruten. Bueno, voy a poner la presentación. Nada, todas las preguntas que tengan las hacen, no hay problema, cortamos y vamos viendo las preguntas, y si no, al final también podemos ver lo que necesiten. Yo por ahí no veo el chat, así que les pido a las chicas que me vayan leyendo. Bueno, como decían las chicas, yo veo, no sé si ustedes lo ven o no, pero veo un cartel en el medio de Zoom. Ustedes supongo que ven la presentación sola, ¿no? Sí, estamos viendo la presentación. Bárbaro. No pasa nada. Bueno, si escuchan roncar es mi perro que está acá al lado, que está al lado mío siempre.
Bueno, Premicol es una empresa de capitales nacionales, es una pyme familiar, fue fundada en el año 2001 y hoy en día somos más de 80 empleados y tenemos más de 300 clientes activos en toda Argentina y estamos exportando actualmente a Uruguay, Panamá, Colombia y Chile. Tenemos más de 70 productos para todos los rubros de la construcción, incluidos morteros técnicos, los tradicionales adhesivos y pastinas, y después los morteros específicos como los que vamos a ver hoy en día. Bueno, ¿qué hacemos? Principalmente nosotros, y más que nada el área en la que yo trabajo, diseñamos e industrializamos morteros. Esto en términos de construcción, como ustedes saben, son mezclas de cemento, arena y nosotros les agregamos algunos aditivos que hace que cada mortero tenga un uso específico y que tenga propiedades que hacen que su uso sea único y que esté adaptado para el uso que se le da. Bueno, a diferencia de los morteros de obra, los morteros industrializados, aparte de tener aditivos, están preparados y tienen un control de calidad que permite que la mezcla siempre sea igual y que se mantengan sus propiedades en el tiempo. Bueno, ¿qué nos atrae hoy en día en Premicol y sobre todo en el área de desarrollo? Es tener morteros para los nuevos desafíos de la construcción, para los nuevos desafíos que presenta el mundo hoy. Entre uno de ellos es optimizar los procesos constructivos, poder generar nuevos morteros que nos ayuden a que la construcción sea más eficiente y más rápida. Mejorar la calidad del aire interior es un tema que se ha hablado mucho últimamente porque hace unos años la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio y determinaron que nos dedicamos muchos años a aislar tanto el interior de nuestras casas que el aire que respiramos en el interior por la impermeabilidad que tenemos está mucho más contaminado y con mucho más microbios y bacterias que el aire del exterior que tiene toda la contaminación de la ciudad. Entonces hay una línea de tratamientos de morteros que están especialmente diseñados para que las paredes puedan respirar y que nuestras casas no condensen los gases en el interior, sobre todo en la cocina y en el baño, los vapores, y que tengamos un ambiente mucho más saludable en el interior. En este punto también se tratan mucho los morteros de cal, porque los morteros de cal, aparte de ser respirables y transpirar, se comportan mucho mejor en ese aspecto, y por las propiedades de la cal, por ser un material mineral mucho más durable que el cemento, son mucho mejores en el comportamiento frente al moho y las bacterias. Otra línea que se está trabajando mucho últimamente y que está muy en auge es la línea de contribuir al ahorro energético. Hoy en día podemos desarrollar morteros y nosotros tenemos una línea que permita bajar el coeficiente de conductividad térmica de nuestros muros y de esa forma poder generar un ahorro energético en la vivienda. Bueno, ¿qué ofrecemos y en particular para los morteros de restauración? Hacemos un desarrollo a medida, como decían las chicas, con una asesoría en obra para cada una de las aplicaciones que se hagan. Nosotros hacemos un desarrollo a medida y lo que logramos, a diferencia del armado en obra, que el armado en obra es el mezclado in situ de arena, cemento y cal, hacemos un mortero a medida donde se estudia la composición y la granulometría del mortero anterior y se tratan de tener esos mismos parámetros, pero aparte logramos la uniformidad del color para toda la obra porque logramos siempre el mismo material, la granulometría controlada, que en los símil piedra es bastante importante la granulometría porque es lo que nos da la textura final que va a tener el producto, y sobre todo y lo más importante, prestaciones uniformes al momento del trabajado del material. Es muy importante tener en cuenta, más allá de lo estético final y de las propiedades que puedan tener los materiales, que sean amigables para los trabajadores. Y más en tipos de obras de restauración que tienen ornatos o diferentes esculturas que necesitamos que el material tenga una plasticidad para que así podamos trabajarlo y que se mantenga plástico en el tiempo sin que fragüe en el momento, ¿no?
Entonces ofrecemos mezclas con calidad constante que pueden ayudar en el momento de realizar obras de patrimonio, sobre todo obras grandes, porque ofrecemos siempre el mismo material. Por ahí si uno recibe el material en obra, la arena, el cemento separado, puede haber diferencias de tono. Los cementos hoy en día hay muchas plantas que le ponen muchos agregados al cemento y eso cambian principalmente el color del cemento y, y las propiedades de fragua. Y lo mismo pasa con la arena. Hoy la extracción de arena con todas las bajantes y las subidas que hay del río son bastante heterogéneas, entonces hay que tener cuidado ahí con las granulometrías también al momento de hacer una mezcla en obra. Bueno, primero les voy a explicar un poco de cómo es la composición de los morteros, cuáles son los principales compuestos que tienen los morteros y que cada uno de estos nosotros llevamos para cada uno de los morteros de restauración que desarrollamos. Bueno, lo principal de un mortero es la parte ligante, que es la parte que generalmente está el cemento o la cal, y que es la parte del ligante hidráulico de los morteros. La norma IRAM 50.000 en la Argentina determina todos los tipos de cemento que hay. Hoy en día el cemento Portland normal es muy difícil de conseguir, es el único que tiene 100% de clinker de cemento y tiene un porcentaje de yeso para iniciar las reacciones. Eso ocurre en todos los cementos. Después todos los otros cementos que están listados ahí abajo son cementos que tienen pequeños agregados para, sobre todo las cementeras, bajar su huella de carbono y tener un perfil ecológico mejor. Hace algunos años se hizo un tratado de que las cementeras, como emiten el 8% de todas las emisiones de dióxido de carbono del planeta, iban a bajar su huella de carbono. Y una forma es reemplazar clínker por distintos desechos de otras industrias. Acá en Olavarría hay con escoria de alto horno, en Córdoba se le pone filer calcáreo. Depende de dónde esté la planta, el agregado que se utiliza para hacer el cemento compuesto. Esto, como decía hoy, principalmente afecta al color y a las propiedades de fragua. Son muy vendidos estos cementos porque en el hormigón el fragua a los 28 días es el mismo, entonces no se notan estas propiedades que cambian, pero para los morteros es muy importante tener las primeras reacciones de fragua en las primeras horas, ¿no? Tener a las 24 horas ya desarrollada alguna resistencia, entonces siempre es mejor usar cemento normal, ¿no? Después, cada cemento se rige por la resistencia a la compresión. Según la resistencia tenemos cementos 30, 40 y 50. Bueno, el ligante mucho más antiguo que el cemento es la cal y es el ligante que hoy en día vuelve a salir a flote porque, bueno, lo que yo decía hoy, se obtienen morteros mucho más ecológicos, con prestaciones de transpirabilidad muy superiores y de durabilidad muy superiores al cemento. Generalmente los morteros de cal resisten el ataque de sales y de sulfatos. Se descubrió hace poco que hay construcciones romanas hechas a partir de morteros de cal y puzzolana en ciertas zonas de Italia, que todavía conservan puertos que estaban en el mar, con pilares en el mar, que todavía están conservados perfectamente porque los morteros de cal y puzzolana resisten muy bien el ataque de sales. Entonces hoy en día hay morteros que se hacen a partir de cal y puzzolana para el tratamiento de las humedades, por ejemplo, de las humedades de cimientos. La cal se divide en dos grupos principales. La cal que usamos todos en la construcción hoy en día es la cal aérea, que puede ser cal viva, que ya no se consigue, o cal hidratada. Estos dos tipos de cal pueden venir de una cal cálcica, según la extracción, o una cal dolomítica. Eso depende de la piedra de donde se extraiga el mineral. Y después tenemos cales con propiedades hidráulicas que ya tienen propiedades similares a las del cemento, pueden fraguar
en contacto con el agua, sino la cal fragua en contacto con el aire solamente. Y por eso los morteros de cal tardan mucho más en fraguar que los morteros de cemento. La cal con propiedades hidráulicas puede ser cal hidráulica natural. En Argentina hoy en día no hay muchos yacimientos de cal hidráulica natural. Y pueden ser cales hidráulicas artificiales o formuladas, que son cales hidráulicas que se les agrega algún iniciador para que puedan iniciar las reacciones hidráulicas. Eso sí se consigue, la cal cacique, por ejemplo, son ejemplos de cales hidráulicas formuladas o artificiales. La segunda parte que se tiene en cuenta al momento de formular un mortero y que es una de las partes más importantes, es la parte de los áridos. Los áridos lo que van a hacer es rellenar toda esa matriz de ligante que nosotros tenemos y aparte dar textura y algo de color a los morteros sin piedra. Tenemos varios tipos de áridos. Están las piedras molidas, que son de cantera, que son los áridos calcáreos o dolomíticos. En la Argentina, los áridos generalmente de este tipo se extraen en la provincia de Córdoba. Hay de un montón de colores y de distintas formas de piedra. Depende de la naturaleza de la piedra, se logra un árido más puntiagudo o más redondeado según la forma que haya tenido el cristal inicial de la piedra. Después tenemos áridos silíceos, que son arenas de río o de cantera. Actualmente hay en la provincia de Entre Ríos canteras de arena blanca, que son canteras de arena silicia, que se extraen de pozos, que son arenas que se usan principalmente para la industria del vidrio, pero que se le encontraron propiedades en algunos morteros porque es una arena de un color muy clarito y se logran morteros blancos. Y después, para el caso de los morteros ecológicos, para la parte de ahorro de energía, tenemos áridos expandidos, que son tierras volcánicas, que generalmente son perlita o vermiculita, y que al ser materiales minerales, además de tener un perfil ecológico mucho mejor que el EPS, al ser materiales minerales se combinan mucho mejor con los ligantes minerales que las perlitas de EPS que tienen generalmente algunos morteros. Hay un tema de compatibilidad ahí. Cuando un material mineral se pone en contacto con otro material mineral, la homogeneización es mucho más fácil que cuando ponemos EPS en una matriz mineral. Bueno, como les decía hoy, es muy importante en la parte de los áridos conocer la forma del árido que yo tengo. Estas son todas imágenes de diferentes áridos que nosotros utilizamos. Y el árido que tienen arriba a la derecha es, no sé si ven mi mouse, pero es un árido de una arena de río, del río Paraná, la arena que usamos nosotros en nuestra producción, y que los áridos sean así bien redondeados ayuda mucho a la fluidez de los morteros y nos permite bajar mucho el contenido de fluidificantes, porque el mortero, al tener un árido tan redondeado, en el mezclado fluye mucho mejor. Otra parte muy importante al momento de seleccionar un árido, es la distribución del tamaño del árido. Y ahí es donde yo tengo que tener en cuenta, aparte de la textura que yo quiero lograr y de la forma que quiero que se vea mi producto, cómo voy a rellenar esa matriz cementicia y principalmente el espesor en el que voy a usar este producto. El tamaño del árido, la curva de distribución de tamaños del árido, se selecciona a partir del espesor de aplicación. Siempre el árido de mayor tamaño se selecciona tomando en cuenta 1/3 del espesor total máximo que yo voy a usar el producto. Por ejemplo, nosotros, todos nuestros morteros monocapa habituales, 3 en 1, 2 en 1, 4 en 1, los recomendamos entre 1,5 centímetros o 2 de espesor. Entonces, si tomamos 1,8 centímetros, el promedio más o menos entre 1,5 y 2, el árido de mayor tamaño es 0,6 milímetros. Entonces, la curva granulométrica debe empezar en 0,6 milímetros.
De esa forma seleccionamos un árido y acortamos mucho la probabilidad de que haya contracciones por secado y que los morteros se fisuren por no poder soportar la contracción que ocurre cuando se evapora el agua. La tercera parte y la que nosotros agregamos al industrializar un mortero es el agregado de aditivos. El principal aditivo y que se usa, el primer aditivo que se usó desde siempre en la industrialización de morteros y que fue el primero, son los retenedores de agua o aditivos celulósicos. En este caso, metiletilhidroxietilcelulosa o hidroxipropilcelulosa son aditivos que ayudan a que el agua dentro del mortero forme un gel y no la suelte en el momento en el que yo lo estoy mezclando. Esto que permite que el mortero tenga un tiempo abierto mucho mayor al de un mortero de obra y que en condiciones extremas como el verano, mucho calor, nosotros tengamos la mezcla fresca mucho más tiempo. Es un porcentaje muy bajo el que se agrega, está cerca del 0,1% en peso del total del material, y ayuda muchísimo a la trabajabilidad de los materiales de construcción. Y después tenemos distintas propiedades que podemos agregar al material para poder generar distintas prestaciones. Y acá entra mucho qué queremos lograr en el material y qué queremos resaltar o qué propiedad necesitamos resaltar de un mortero para para utilizarlo. La principal es la adherencia, y esto se logra a partir de copolímeros. Estas fotos de acá son de cuando hicimos la restauración del convento San Lorenzo. Nosotros en ese caso necesitábamos un adhesivo que tenga una adherencia muy grande y sobre todo un poco de flexibilidad, porque estas piezas están en una cúpula que les da todo el día el sol y tienen injerencia de muchas condiciones climáticas y había dilataciones y contracciones que hicieron que la obra inicial y una restauración que había habido previa hagan que las placas hagan mucha fuerza entre ellas, se desprendan y por esas zonas entró mucha agua y se deterioró toda la estructura. El agua entró hasta adentro y se tuvo que restaurar por fuera y por dentro la obra. Entonces ahí se necesita un producto que tenga una adherencia elevada para poder devolverle a la cúpula la flexibilidad que necesita para las condiciones climáticas que tenía. La segunda parte, y esta foto es de una imagen de un material de restauración, es la hidrofobicidad, y en restauración se le presta mucha atención a cómo voy a proteger después este material nuevo que yo pongo para que no se percuda o no sea atacado de vuelta por la suciedad de la ciudad, ¿no? Ah, me apareció, hay una pregunta, creo. Hay alguien en el chat. Perdón, yo adjunté un archivo que pensé que lo Bueno, había listo. presentado al grupo No. y se lo había enviado solo al organizador. No pasa nada, tranquila. Bueno, como pueden ver en esta foto, lo que se logra y que se busca generalmente, sobre todo en los pliegos, es lograr un efecto hidrófugo en la superficie que genera un efecto gota. Esto hace que la mugre no se pegue a la superficie y sobre todo tiene un efecto que cuando llueve, como la suciedad está solamente apoyada sobre el material, el agua corre y limpia todo el material. Tienen ahí bien a la derecha dos ejemplos de cómo se hidrofugaría una superficie. La imagen, el grafiquito de arriba, es por creación de película, cuando dicen, bueno, pongamos un tapagoteras o pongamos un impermeabilizante acrílico, una pintura. En ese caso, cuando yo pongo un impermeabilizante acrílico, una pintura,
lo que hago es crear una película por encima de todo mi material y tapo los poros con una película de material. Primero, los impermeabilizantes acrílicos, las pinturas, los barnices son muy poco compatibles con los materiales de restauración. No es compatible poner un impermeabilizante acrílico sobre un mortero que fue especialmente diseñado y que no tiene cemento, poner un impermeabilizante acrílico para cubrir las propiedades del material. Y sobre todo, le tapo la transpirabilidad al mortero, le tapo sus propiedades de poder respirar al mortero. Le creo una capa por arriba que no permite ni la entrada ni la salida. El problema es que esta capa se puede no estar hecho uniforme o se puede romper porque adentro viene humedad y hace que esta capa se quiebre, y ahí es cuando se genera un problema, porque empieza a entrar humedad por un punto puntual y se empieza a desprender todo el impermeabilizante o la pintura y se generan cáscaras que generalmente habrán visto una foto de ese tipo. Nosotros lo que tenemos es un impermeabilizante a base de silanos siloxanos, que los silanos están presentes en la composición de la cal y del cemento, y lo que hacen estos silanos o siloxanos es penetrar en los poros, como la imagen que ven abajo, y son moléculas que repelen mucho el agua, son muy hidrófobas, entonces lo que hacen es generar esa tensión superficial que genera ese efecto gota a la superficie. Este producto no genera una película, por lo que no tapa la transpirabilidad de los materiales, y por otro lado, hace una hidrofobización que penetra. Entonces tengo un par de milímetros siempre que están protegidos. Ahí pueden ver que el material que tenemos representado tiene una fisura, y el efecto gota se mantiene en esa fisura porque el efecto del silano penetra unos milímetros. Obviamente, la profundidad de penetración y la durabilidad de esto va a depender de cuánto producto yo aplique y en cuántas manos lo haga. Otra ventaja que tienen los hidrofobantes de silano siloxano es que no cambia la apariencia original de los morteros. El mortero se ve igual que antes, no le agrega brillo y no le cambia el color. Y vienen dos presentaciones, en base agua o en base solvente. La última propiedad que generalmente buscamos es la flexibilidad. Generar morteros que tengan flexibilidad para cuando yo tengo sobre todo uniones entre un material viejo y un material nuevo, o tengo que hacer, como en el caso de la cúpula de San Lorenzo, una impermeabilización para proteger la estructura. Se busca mucho la flexibilidad, morteros que sean flexibles y que resistan los movimientos de las estructuras. Finalmente, lo último que le podemos agregar a los morteros y que generalmente se hacen dosificaciones muy, muy bajas, son pigmentos. Los pigmentos que nosotros utilizamos en polvo, porque nosotros entregamos morteros en polvo, son pigmentos inorgánicos que tienen muy buena compatibilidad con el cemento y la cal, porque son óxidos de hierro y cromo que los combinamos, generalmente combinamos para todo lo que es símil piedra, entre el amarillo, el negro y el rojo se crean todos los colores más o menos grisáceos o amarillitos que hay en los morteros de símil piedra. Entonces lo que se hace generalmente es partir del mortero blanco, generalmente con arena, que eso ya le da una tonalidad amarilla, e ir agregándole de estos pigmentos para llegar al color final de la obra. La dosificación de pigmentos nunca supera el 0,5% del total de la masa. Más en este tipo de morteros que la coloración es muy tenue, se hace con muy baja dosificación. Bueno, entonces, resumiendo un poco hasta acá, en los materiales para restauración, al momento de la elección de materiales tenemos, por ejemplo, los ligantes. Siempre es preferible hacer morteros a base de cal, que su parte ligante sea mayormente cal.
bajar lo más que se puede el contenido de cemento para hacerlo compatible el mortero viejo con el mortero nuevo. La selección de áridos se hace más por estética y por espesor de aplicación, pueden ser silicios o calcáreos según el material original. Eso se puede hacer un estudio de rayos X y ver qué tipo de áridos tenía el mortero original, o a simple vista con un lavado con ácido yo puedo sacar partículas de árido y ver si son silíceas, o sea, amarillitas, o si son áridos calcáreos más blanco o blanco brillante, que serían áridos calcáreos puros. Los aditivos, nosotros siempre proponemos formulaciones con muy bajo porcentaje de aditivos, que no llegan al 0,5% en el peso total. Lo que hacemos en el caso de los aditivos es generar una solución de compromiso entre mantener las propiedades del material original y aportar trabajabilidad para que los operarios y los restauradores puedan trabajar con comodidad. Entonces, para las chicas que estuvieron en la diplomatura, eso se nota mucho al momento de aplicar, ver la diferencia entre un mortero preparado en obra y un mortero industrializado, cómo el mortero industrializado se puede mantener en el balde y se puede trabajar y alisar varias veces y no hay pérdida de humedad y no hay pérdida de propiedades en eso. Los morteros preparados en obra generalmente pierden el agua muy rápido y es muy difícil dejarlos lisos o trabajarlos, y más si tengo que hacer ornatos y ese tipo de esculturas, ¿no? Y después, bueno, colocarle aditivos depende de una amplísima gama de aplicaciones especiales que puedan requerir según el tipo de obra. Lo que decíamos hoy, no todas las obras son iguales, entonces lo que nosotros pongamos o saquemos depende de la obra. Finalmente, los pigmentos siempre se ponen para lograr la estética del color de la obra, y bueno, depende mucho del color del material original, que es una de las partes más difíciles en una obra de restauración, llegar al color original, primero porque el material base que tomamos para generar el color siempre está percudido, entonces hay que hacer o una extracción y mirar desde otra cara el material, o lavarlo con ácido para sacarle la suciedad y ver cómo era el material original. Pero es una de las partes más difíciles porque generalmente los materiales están percudidos y es difícil llegar a su color original. Después, en la parte, creo, una parte que es donde está más ambiguo el tema de la restauración hoy, es la compatibilidad entre los materiales. Muchas veces hay muchas obras que cuidan mucho la composición del mortero, que sea de cal y todo, pero muchas veces se recomiendan materiales que no son totalmente compatibles con este tipo de morteros. Por ejemplo, colocar puentes adherentes bicomponentes, eso es algo que a veces se solicita y que muchas veces no es necesario para el tipo de morteros que nosotros utilizamos y para el tipo de aplicaciones. En casi todas las obras en las que yo estuve, nunca usamos un mortero de puente adherente. Generalmente cuando se hidrolava la estructura que se va a restaurar, la superficie queda bastante porosa, entonces el material nuevo, el mortero nuevo de cal, se pega sin problemas de forma hidráulica al anterior y no es necesario agregar puentes adherentes. Aparte, los puentes adherentes y sobre todo los bicomponentes, que tienen un porcentaje de acrílico muy alto, hacen una película que impide toda la transpirabilidad y las propiedades de los morteros originarios de cal. Entonces por ahí es muy ambiguo cuando se pide un mortero muy específico, de composición muy específica, y se pide poner un mortero de puente adherente bicomponente. Yo generalmente trato de obviarlo porque bueno, va en contra de la naturalidad de los materiales originales, ¿no? Y después, otra parte que está muy en cuestión hoy en día es la de cómo hidrofugar y cómo proteger los nuevos materiales que colocamos. En muchas obras se solicitan pinturas antigrafitis
o sellar la superficie para protegerla, pero bueno, todos esos materiales van en contra de la composición originaria de los originales. Por eso hay que tener muy en cuenta, más allá del mortero, sino todos los complementos que nosotros hagamos en obra para proteger al material y para colocarlo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, bueno, justo subí al chat si sirve hacer Ay, un agua perdón. de cal, un agua de cal al 25% como puente de adherencia, o no es Sí, eso necesario sí. directamente. Hay veces que si a usted los ayuda, se puede hacer y no hay problema porque la cal en agua es totalmente compatible con lo que nosotros vamos a colocar por encima. Yo general, en las obras en las que yo estuve no ha sido necesario colocar puentes adherentes, pero bueno, muchas veces se solicitan. Creo que es más que nada por pliego, por asegurar la obra, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta esto, que muchos puentes adherentes contemporáneos, actuales de ahora, eh, son muy diferentes en composición a los materiales originarios, ¿no? Entonces se puede prestar a confusión esa parte de desarrollar un mortero especial en base a cal, respetando la composición, haciendo un estudio en laboratorio de la composición del material y entre medio poner un puente adherente acrílico que atenta contra eso, ¿no? Muchas veces no es necesario porque el mortero, la porosidad del mortero original, la rugosidad que tiene hace que el mortero que viene se adhiera perfectamente sin dificultad. Muchas gracias por la respuesta, quedó muy clara. Bueno, ¿alguien más? Cami, yo te quería preguntar si Dale. la arena se puede reemplazar al 100% por marmolina. Sí, eso se puede hacer. Nosotros tenemos productos que no son, que son blancos, que necesitamos que sean blancos puros y se hacen con 100% marmolina. Se busca una curva granulométrica de la marmolina que tenga una parte de finos y una parte de gruesos y se hace sin problema. Hay muchos productos que son blanco puro, que no llevan arena y llevan solo marmolina. También ahí en el tema de la marmolina, en restauración hay que tener en cuenta que se le llama marmolina a todo lo que sea piedra de cantera molida, y muchas veces, si es una obra muy específica, se pide la composición del árido que tenía en su momento. Entonces ahí hay que separar entre áridos dolomíticos y áridos calcáreos. Los calcáreos son áridos de carbonato de calcio puro y los dolomíticos son áridos de carbonato de magnesio, son dolomíticos. Entonces ahí en ciertas obras de restauración hay que separar entre qué tipo de mineral es la piedra. Dan blancos distintos dependiendo del mineral que se extraiga la piedra. Muchas gracias. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en el cursado, en la capacitación de Poitiers, que fue este intercambio que se hizo entre Santa Fe y Poitiers, Francia, bueno, yo estuve justo en el grupo de yeso y Michel Berthelemy, que era el artesano, bueno, él no usaba arena, sino que usaba 100% marmolina. Bueno, Entonces, bueno, yo, ajá. ahí nosotros también nuestros morteros de yeso son hechos con yeso y marmolina para que queden blancos, blancos. Y en Europa no hay casi morteros con árido de río porque no tienen buenas propiedades los áridos de río y las arenas de mar no se pueden usar para morteros por el contenido de sal. Entonces, generalmente, por ejemplo, las fábricas españolas usan residuos de otras industrias de la piedra como marmolina, digamos, pero casi no se usan áridos de río allá. Sí, es exactamente eso, por una cuestión de región. Y en esto, Ujú. ahí vos nombrabas lo de los estuco con yeso. En ese caso, la marmolina y yeso, ¿en ese caso se podría utilizar en el exterior?
No, los morteros de yeso no se usan en el exterior por las propiedades. El yeso es muy higroscópico y responde mucho a la humedad y se hincha sobre todo y se degrada muy rápido el mortero. Eh, Vienen algunos productos, algunos silanos y siloxanos en polvo que se pueden agregar a los morteros de yeso para impermeabilizarlos, para hacerlos hidrófugos, pero no son aplicaciones muy logradas todavía. Ahí en Claro, ese caso para exterior lo que se recomienda es un mortero de cemento blanco y marmolina bien, bárbaro. para lograr ese blanco puro que tiene el yeso. Y no se incorporaría la cal? Sí, nosotros tenemos un revoque 4 en 1 que es color blanco y que tiene cemento blanco, cal y marmolina. Y se puede hacer la versión como restauro de ese producto, que sería un mayor porcentaje de cal, un pequeño porcentaje de cemento para iniciar las reacciones, digamos, y marmolina. Mientras con la Bien, marmolina vos cumplas la curva granulométrica y no tengas problemas de retracción por secado, no hay problema de usar un árido 100% de cantera. bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora vamos a pasar a las obras, la parte más divertida. Acá voy a mostrar varios ejemplos de obras en las que hemos estado trabajando nosotros y en las que pusimos nuestros materiales y desarrollamos productos especiales para cada una de ellas. Cualquier consulta que tengan o que quieran saber, me paran y me consultan, no hay problema. Bueno, lo primero es la que contaba recién, una de nuestras obras más recientes es la restauración del convento San Carlos de San Lorenzo. La primera foto de la izquierda es una foto viejísima que tenía mi jefe en su casa, de cómo era la cúpula en su momento. Fíjense que se ve a lo lejos comparado con la foto actual, que es la foto que sacamos nosotros el día que fuimos a ver la obra para iniciarla. Se ve que las mayólicas están ubicadas en diferente forma porque se ve diferente el color. Eso es porque hubo una restauración intermedia donde se hicieron algunos arreglos y se pusieron ya las mayólicas con otra configuración. El principal problema que tenía esta obra, ahí pueden ver, es que la mayoría de las mayólicas estaban desprendidas, por esto que yo explicaba hoy de las condiciones climáticas a las que está expuesta. Ven que esta cúpula está expuesta totalmente al sol, acá al lado está el río, entonces tiene mucha injerencia del viento y está expuesta a muchos cambios climáticos. La gente, eh, el equipo de Luciano Hernández de CIPEC hizo todo un estudio de cómo las condiciones climáticas afectaban a los movimientos estructurales de la cúpula, porque tuvimos que restaurar todo, hasta el mortero de cal base, por dentro y por fuera, porque al entrar tanta humedad, tanto tiempo, se había deteriorado todo el mortero, entonces hubo que reemplazar completamente el mortero, se fue hasta el ladrillo, se reemplazó completamente el mortero y trabajamos a partir de ahí. Acá, como ven, en las fotos donde se sacaron las placas, en la intervención intermedia, se cortaron muchas placas originales, eh, se pusieron selladores poliuretánicos, acrílicos, y otro grave error fue que se usaron adhesivos cementicios convencionales. Entonces las placas no tenían flexibilidad, entonces estaban muy juntas una con otra y cuando hacía mucho calor no tenían lugar por donde dilatar, entonces empezaban a desprenderse de a una y por ahí se metía el agua. Bueno, había de todo tipo de cosas, vegetación, arena, se había degradado tanto el mortero de cal que la arena había quedado ahí entre medio. Así que lo primero que se hizo fue retirar la base, el mortero de cal del revoque estaba completamente deteriorado.
Entonces lo que se hizo, se llegó nuevamente al soporte de ladrillos comunes por ambos lados y se lo dejó un tiempo a eso para que seque, para que la estructura pueda secar, porque había mucha humedad en el interior de la cúpula, en el interior de la cúpula que es la iglesia, se caían los pedazos de pintura, caía agua por dentro porque ya era mucha la humedad que pasaba. Entonces se sacó el revoque por los dos lados, por ambos lados, por fuera y por dentro, y se colocó un mortero de cal por fuera y otro mortero de cal por dentro para empezar a trabajar. Primero se hizo la parte interior, se hizo el revoque interior para que lo de afuera siga respirando y pueda sacar toda la humedad que estaba contenida de muchísimo tiempo, y después empezó a trabajar por fuera. Por fuera lo primero que se hizo fue un tratamiento base, un revoque de cal convencional. Se hizo un mortero de cal habitual con cal, arena, para hacerlo compatible con los sistemas constructivos del momento. Se protegió toda la estructura con este revoque, se dieron, dependiendo qué parte, se dieron de 2 a 3 centímetros, 4 en algunos lados de espesor, porque se descubrió que la cúpula no era totalmente esférica esa parte, sino que había partes donde se iba cerrando el nivel, entonces había partes donde cargaba más y cargaba menos. Y bueno, y se hizo un mortero industrializado porque la gente tenía que trabajar ahí expuesto al sol. Acá entonces se necesitaba un mortero que resista mejor esas condiciones climáticas. Igualmente se hizo todo un cerramiento para proteger del viento, pero el sol, teníamos la injerencia del sol, encima era en verano. Así que tuvimos que preparar un mortero industrializado para que se pueda trabajar en estas condiciones. Ahí se ve que lo primero que se hizo fue llegar al ladrillo en todo. Acá se montó toda una estructura para proteger. Y después se fueron poniendo niveles y con eso se fue dando el espesor del mortero para ir cargándolo. Se fue haciendo como por anillos y cuando terminaron todos se dejó fraguar un tiempo y después se empezó a trabajar por encima de eso. Lo que se hizo en esta etapa fue principalmente nivelar y adecuar la superficie para poder volver a colocar todas esas mayólicas. Mientras se hacía este trabajo de recolocar el revoque, lo que se hizo fue todas las mayólicas, retirarlas, contabilizar de todos los tipos que había, cuántas había. Se había hecho un muestreo con un dron para ver cómo estaban ubicadas las mayólicas y respetar los lugares que tenía cada diseño, y se mandaron a reproducir ciertas piezas que se rompieron o que faltaban o que habían sido cortadas en la restauración anterior. La segunda parte que se hizo fue una impermeabilización con un impermeabilizante cementicio súper flexible. Lo que se buscaba en esta parte era tener una adherencia al mortero de cal y poder tener una superficie que después puedan adherir las mayólicas, un material que tenga mucha elasticidad para que resista todos los movimientos de la estructura, y por sobre todas las cosas que logre una capa impermeable que impida el paso de la humedad hacia adentro, que fue lo que había deteriorado toda la estructura este tiempo. Acá se puede ver cómo se hizo la aplicación de este producto. Se prepara como una lechada, se le agrega solamente agua y lo que se hace es ir colocándolo, y en el caso de esa estructura se decidió a toda la estructura colocarle malla para ayudar aún más a esos movimientos, a esos posibles movimientos que podía haber. Esto creo que llevó una semana y media, y se hizo todo por fuera hasta lograr que toda la capa impermeable haya cubierto toda la estructura. Por encima de esto, como les explicaba hoy, se tuvieron que volver a colocar todas las mayólicas que se habían limpiado y adecuado en la etapa anterior, y lo que se hizo fue usar un adhesivo cementicio súper flexible que permita tener un tiempo abierto extendido para poder colocar las piezas con comodidad, corregirlas,
moverlas, ajustar los espesores de la junta, un adhesivo que tenga un deslizamiento reducido para no tener que andar colocando, para no tener que estar sosteniendo, y sobre todo un adhesivo deformable que permita que aunque haya movimientos estructurales, no ingrese agua al interior de la estructura. Así fue como se fueron colocando todas las piezas una por una, hasta que se logró reproducir como estaba antes la estructura, ¿no? El diseño de la estructura. En el cual se adhirieron según como se hacía antes, con una bocha de material se adhirieron las mayólicas, entonces estaban todas con un poco de mortero de cal atrás. ¿Alguna consulta de este caso? Bueno. El segundo caso, y uno de los más representativos para nosotros, es la restauración del rectorado de la UNL. Casualmente hace poco nos contactaron porque se van a empezar a hacer las fachadas laterales y el patio interior que está ahí en la parte de la Facu de Abogacía. Se va a empezar a restaurar todo eso. Entonces, bueno, hay que seguir con el mismo mortero que se hizo la restauración de la fachada principal. En este caso, por la complejidad y la importancia de la obra, lo que se hizo fue, se extrajeron estas muestras por cateo de la obra y se mandaron a un laboratorio La Plata que determinó, a partir de técnicas de microscopía, rayos X, difracción, microscopía óptica, absorción por capilaridad, absorción libre de agua, se determinaron las propiedades originales del material. A partir de todas esas técnicas, se llegó a la conclusión de que el material estaba formulado a partir de cal viva, una arena de granulometría fina de río, una marmolina ocre, que teníamos también la composición mineral de la marmolina, y mica. La mica es un mineral que se llama muscovita, que es un mineral que viene en láminas. Seguro lo vieron en algún similpiedra o en algún mortero nuevo, porque se usa mucho la mica para dar brillo. Y se determinó que los morteros en ese momento tenían una parte cementante por 2 a 2,5 partes de árido. De esa forma se había formulado el mortero original de la obra. Entonces, ahí empezó un trabajo que hicimos en conjunto con el restaurador, que fue, bueno, ver cómo igualábamos tanto en estética como en composición al material original de la obra. También tuvimos algunos trozos de material, era muy difícil determinar, porque se ve acá, antes la estructura estaba muy desgastada, estaba muy percudida, entonces no se podía llegar al color original del material. Es muy difícil en casos como este llegar al color original del material porque está muy percudido el material, la cara que está expuesta está muy percudida. Entonces generalmente se hacen algunos lavados con ácido y eso para llegar al color original. Bueno, a partir de eso llegamos en conjunto con el laboratorio que hizo el material, que hizo los estudios, llegamos a la determinación de que íbamos a poner entre un 30 y un 40% de conglomerante, es decir, de parte ligante, un 70 o un 60% de áridos entre arena y marmolina, lo que nos habían dicho, y que del 90 al 95% de los áridos eran arenas naturales feldespáticas, quiere decir arenas de río, con granulometría entre 0,15 y 1,25.
ahí ya se da una idea de cómo era la curva granulométrica de la arena usada, da el mayor, siempre cuando uno quiere definir una curva granulométrica, se da el mayor y el menor tamaño del árido. Y lo que dice abajo, muscovites mica, entre un 5 y un 10%. En este caso, los áridos necesitábamos que sean arenas de río, y en el caso de las marmolinas necesitábamos que sean carbonatos de calcio sí o sí, porque eran los que se habían usado en su momento. No había rastros de áridos dolomíticos. Y el aglomerante era entre un 30 y un 40% de cal calcítica natural, lo que hablábamos hoy, pero se permitía en la obra por pliego reemplazar un 15% por cal hidráulica o cemento. Es decir, en el total era un 5 como máximo de cemento. Y después se permitía colocar hasta un 1% tanto de aditivos como de colorantes inorgánicos para llegar al color original del mortero. Ahí pueden ver que lo que íbamos haciendo nosotros era generar probetas de distintos materiales con distintos porcentajes de combinación entre los áridos o con distintos porcentajes de pigmentos, y lo que se hacía era compararlo con el original. Si se ve, no sé si se ve bien, pero todas las plaquitas están como cortadas a la mitad, porque lo que se hace en este tipo de obras es hacer un lavado con ácido, se le llama en la obra acidular, para, con el ácido, la cal se lava, la cal superficial se lava y se demuestra mucho el árido. Por eso muchos morteros semilpiedras se le ve mucho el árido, como si el árido hubiese, como si se hubiese texturado la superficie, pero es que se lava con ácido y de esa forma se demuestra todo el árido que está en superficie. Cuanto más yo lave con ácido, más saco los áridos y más se demuestra ese color amarillo o blanco que puedan tener los áridos. Bueno, en este caso fue una de las partes más complejas de la obra, y fue determinar, bueno, cómo se va a restaurar cada parte. Había partes que se hicieron in situ, que se restauraron ahí sobre los ornatos mismos, se fueron completando. La gente se subía con material, se preparaba un poco de material en un balde, y con una foto histórica generalmente del archivo, se iban completando los pedacitos que faltaban, como está haciendo la chica de la izquierda. En el caso de la foto central, se bajaron esas piezas y se volvieron a moldear, porque estaban muy deterioradas. Ven que están puestas como placas estas piezas, se bajaron y se volvieron a moldear porque estaban muy deterioradas, y era imposible, haciéndolo por partes, restaurar todo el dibujo original. Y después en otras partes se hizo como se está haciendo en la foto de la derecha, que era, bueno, completar por paños lo que se llama en obra velar, que es decir, poner una fina capa del material nuevo para igualar con el anterior en los casos en los que faltaba la capa superficial del mortero. Es muy complejo en obra realizar todas estas aplicaciones con un mismo mortero, porque tengo en todos los casos distintos espesores. Hay en casos en los que el material se moldea, entonces está dentro de un molde por un tiempo prolongado. En otros casos hay que hacer una capa muy fina. Entonces hay que tener en cuenta todos esos tipos de aplicaciones que se van a hacer al momento de generar el material. Acá se muestra lo que yo les comentaba recién. Para probar el color del material, lo que se hace es hacer un lavado con ácido, con un pincel generalmente, para resaltar el árido, lavar un poco la cal superficial. No sé si alguna vez hicieron algún mortero de cal. Los morteros de cal generalmente, cuando se los llanea y se los alisa, traen el agua cal para arriba y quedan blanqueados. Cuando uno termina un mortero de cal, queda muy blanqueado en superficie. Entonces lo que se hace es lavar con ácido ese agua cal que se genera en la superficie y se demuestra todo el árido que está por detrás. Estos dos ejemplos son paños completos que se reemplazaban porque estaban muy deteriorados. También había situaciones, uno de estos creo, se había colocado un aire acondicionado, entonces se extrajo el equipo exterior, se llevaron los equipos exteriores a otro lugar,
y se volvieron a completar los morteros de los lugares que habían sido quitados. Bueno, esto es una foto representativa del trabajo final, de cómo quedó el trabajo final con todos estos trabajos que se hicieron. Fue muy de forma puntual en cada parte cómo se trató, si se hizo por partes o si se bajaron las piezas y se restauraron o si se volvieron a moldear, porque dependía mucho del estado en el que estaban. Había zonas que estaban muy deterioradas y que necesitaban ser bajadas y moldeadas de vuelta. Acá hay algunos ejemplos. Bueno, esto se hizo ahí in situ porque no estaba tan deteriorado, se hizo todo a la zona central, se le hizo una veladura con el mortero nuevo para igualar el color y dejarlo igual. Y después, por ejemplo, esta parte, que está acá arriba, que son todas estas de acá, había muchas que estaban muy deterioradas, se ven los hierros de la estructura, todo, entonces lo que se hizo fue bajar una que estaba en condiciones, se hizo un molde a partir de esa pieza y se moldearon todas las demás ahí. Entonces, de esa forma se copiaron todas nuevas y quedaron todas iguales. Esto también se hizo una placa, se hizo un moldeado porque toda la parte de los angelitos estaba muy deteriorada y era imposible hacerlo a mano. Acá hay un ejemplo, ven que en esta parte ya se veían los hierros, tenía mucho moho, entonces había ciertas partes que se volvieron a moldear por completo. ¿Alguna consulta de este caso? Bueno, el siguiente. Esto es una de nuestras primeras restauraciones, un instituto acá en Rosario, ahora es un centro médico. Es un edificio patrimonial y lo que había pasado es que estaba muy deteriorado, pintado, todo, entonces se quería restaurar para poner este centro médico y en este caso no había restricciones en cuanto a la composición. Lo único que teníamos que respetar era que se respete el color y la granulometría original. Entonces se hizo todo un trabajo como el anterior de llegar al color y la granulometría. Y en este caso se hizo por encima de todo una fina capa de mortero, las partes donde no estaba tan dañado, para igualar todo el color. No se dejaron partes originarias sin tapar. Entonces se completaron muchas estructuras, las columnas se completaron, todo, y la parte de los revoques donde había paredes lisas se hizo una veladura para que quede todo el color uniforme. Acá, en esta parte acá de estas columnas se hizo todo este trabajo a mano de completar y simular el mortero original ahí sobre la columna. Ahora hace poquito con Manuel Mina, uno de los profes de la diplomatura, hicimos la restauración ahí en Santa Fe del edificio de la Gran Tórtola. Viví en Santa Fe, no recuerdo muy bien las calles, queda ahí del Automac a una cuadra, no sé bien cómo es la dirección, sé que es Eva Perón, puede ser, la calle. Donde había un salón de fiestas, hubo también 25, 25 de mayo y Eva Perón. Sí. Ahí estamos, 25 de mayo y Eva Perón. Bueno, en este caso se va a poner un centro comercial y unas unidades habitacionales, pero se quería restaurar la fachada original del lugar. Fue muy complicado en este caso sacar toda la pintura. Si ven acá abajo en la esquina se había puesto todo un revestimiento texturado gris oscuro que estaba muy adherido, estaba muy deteriorado. Hubo que hidrolavar mucho y en la primera etapa se hizo esta primera parte de arriba, donde se puso en valor la estructura original bueno, para mostrar cómo iba a quedar. Ahora está pensado avanzarse en los dos laterales y en la parte de abajo. Todo esto se hizo in situ, el dibujo, eh, todos los detalles constructivos se hicieron ahí in situ con el mismo mortero. En este caso no se pigmentó el mortero con la arena y la marmolina, pudimos llegar al color original, tuvimos
mucho ida y vuelta en la cantidad de arena y de marmolina que poníamos, porque eso hacía que el mortero sea más amarillo o más blanco. Entonces, como lo acidulaban para ver el color, hacíamos muestras, las llevaban, las probaban, las lavaban con ácido, un poco más, un poco menos de arena, y así llegábamos al color original. Bueno, finalmente una parte que me preguntan mucho y que es la más difícil de definir y es cuánto rinde un mortero símil piedra de restauración, y es lo más difícil de definir. Y los pliegos generalmente dicen mortero símil piedra para 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados en restauración pueden ser de 1 a 500 bolsas, porque puede ser como la primera foto acá, que tenga que bajar una pieza y hacer un molde y rellenar un molde, eso consume mucho mortero. Puede ser como la segunda foto, que baje la estructura y le haga un velado por encima para completarlo y eso consume otra cantidad. Puede ser como la tercera foto, que haga el completado de toda la estructura ahí y vaya completando un artesano y copiando. O puede ser como la cuarta foto, que tenga que hacer un revoque de 1 o 2 centímetros de espesor por encima de todo, y de esa forma tengo completamente otro rendimiento. Es muy difícil determinar el rendimiento en una obra de restauración, porque el consumo no se puede determinar antes de empezar, porque no sabemos ni cuántas piezas están aptas para dejarlas arriba o cuántas piezas vamos a bajar y vamos a volver a moldear de cero, si vamos a hacer muchas partes que tengamos que hacer reemplazo del revoque o es poco. Entonces ahí es donde hay que primero hacer un análisis bien profundo de cómo lo vamos a tratar a la obra y después ver las cantidades de materiales. Generalmente para la licitación se pide siempre un poco más de los metros cuadrados que están solicitados para cubrirse por este tema de los rendimientos, porque es muy difícil determinar el rendimiento en una obra de restauración. Es de lo más complejo saber cuántas bolsas se van a utilizar. Eso está bueno también de usar un mortero industrializado, porque nos aseguramos de que todas las veces que yo pida material, el material va a ser igual. Si yo preparo un mortero en obra y digo, bueno, voy a preparar con 1 metro cúbico de arena, me sobra para toda la obra. Y después si me falta y pido arena y el mortero no queda igual y se notan los parches y se notan colores diferentes, ahí es donde empieza a haber variabilidad. Nosotros también, para los morteros de restauración, generalmente hacemos una cantidad mínima, que por ahí son 48 bolsas, porque es lo que nos permite la máquina que tenemos nosotros mezclar, porque si nosotros no homogeneizamos bien el material, tampoco les va a servir a ustedes un material que no esté totalmente homogéneo, que haya diferencias de color y eso. Por eso hay que cuidar mucho en estos casos los pedidos de material. Te hago una consulta, Cami. No sé en qué condiciones encontraron la superficie del Gran Tórtola, pero por ahí, ¿qué criterios se toman, por ejemplo, cuando sobre la superficie aparecen pinturas o aparecen superpuestos otros revestimientos plásticos y que, bueno, dañen el original? Y ahí, bueno, ¿cuál es un poco el criterio que han adoptado? Generalmente, sí, por pliego, por dirección de obra, se pide que se haga un lavado con agua suave para retirar. La realidad es que un lavado con agua suave no te quita ni ahí la pintura que está adherida, pero menos los revestimientos plásticos texturados que tienen espesor y que están súper adheridos. En este caso tenía un montón de capas de pintura, pintado, revestimiento plástico, todo junto. Se tuvo que sacar todo, y en ciertas zonas sí se dañó un poco el material, porque el originario, porque si no, no podíamos sacar la pintura. Pero bueno, se llegó a la conclusión de sacar el total de la pintura para, bueno, volver a la estética original del edificio. Claro. Y en algunos casos se puede actuar sin quitar la integralidad del revestimiento original. Sí, hay casos que si tenía una intervención que no es tan actual y la pintura era una pintura a la cal, por ejemplo, es más fácil de quitar, o algún tipo de pintura al agua
más suave sí es más fácil de quitar, depende de lo que tenga puesto. Ahí en la UNL las partes más complicadas fueron las que tenían hecho grafitis que hubo que sacarlo, porque no queda otra en esos casos. Pero sí, es una de las partes más complejas, es quitar las capas de pintura que se ponen en edificios históricos por encima para dejarlo lindo por un tiempo. Es lo más complicado después poder sacar toda esa pintura o revestimiento que se haya puesto. ¿Alguien más? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Me quedé con la duda, Camila, no sé si terminé de entender cómo se hace entonces para estimar mínimamente la cantidad de material necesario. Hay que hacer un proyecto, digamos, previo a todo esto, un proyecto que salga por, digamos, por pliego, para estimar más o Generalmente, menos, y puede variar muchísimo entonces. sí, generalmente lo que se hace cuando la dirección de obra, o sea, cuando se licita, por ejemplo, para la UNL salió una licitación ahora, ¿no? Y se hizo, o sea, en el caso de los revestimientos símil piedras, más o menos una bolsa de 30 kilos por metro cuadrado. Si yo voy a hacer un revoque en 2 centímetros de espesor, hubiesen sido 500 bolsas. Se calcularon más o menos 1.200 bolsas, porque ya sabíamos por la etapa anterior que había muchas partes que estaban muy deterioradas y que íbamos a tener que hacer moldeos y eso. Eh, lo importante es que uno cuando toma la obra tenga en cuenta todo esto. Lo primero que haga es un conteo de cuántas piezas voy a tener que moldear abajo, cuántas partes voy a reemplazar completas para ver bien esos consumos, porque son las partes que más consumen. Perfecto. ¿Se me escucha de nuevo? Sí. Perdón, pregunto porque estoy desde el celular y nunca lo usé para un Zoom. Bueno, lo último que te quería consultar era cuál es la cantidad mínima de venta de Premecol. Si nosotros, digamos, como arquitectos tenemos una restauración muy pequeña, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos comprar en Eh, Premecol? Nosotros siempre evaluamos eso, así como hacemos materiales a medidas, evaluamos cada obra y hemos hecho ventas muy pequeñas y ventas muy grandes porque entendemos que, bueno, que ahí nosotros, como decían las chicas, tenemos una parte muy fuerte de atención en obra, que creemos que es importante eso, llegar al material que se necesita en la obra, entonces por ahí hacemos partidas especiales, vemos la forma de hacer una partida de 20, 25 bolsas y ver una forma de homogeneizarlo para poder llegar a partidas más pequeñas. Pero siempre, yo ahora voy a poner un acá, ese QR es mi WhatsApp, lo pueden escanear y ahí está mi contacto de Premecol. Y me pueden consultar a mí y conmigo trabaja un equipo técnico de 3 técnicos de obra que vamos a las obras y estudiamos caso por caso. Así que por eso no se preocupen. Nos pueden contactar y consultarnos por cualquiera sea la aplicación. Bien, lo último, ¿me puedes repetir el caso del revoque de 2 centímetros de espesor? ¿Cuántas bolsas de 30 kilos usaron y cuál era la superficie? En 2 centímetros de espesor se usa una bolsa por metro cuadrado, generalmente. Ok, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna consulta sobre alguna obra que estén viendo o que estén Yo por... consulto, cuando Sí. tenemos que hacer molduras y para volverlas a pegar, ¿se hace de alguna manera para que pesen menos, para que la adherencia no sea Mirá, tan esforzada? lo que se hizo Eh, acá en la UNL, acá se ve, en el centro del moldeo se hace un mortero de cemento habitual por el tema de la resistencia de los morteros de cal. Los morteros de cal son muy débiles y al momento de anclarlos puede fisurar la pieza.
Entonces lo que se hace por un tema de no forzar la pieza es hacer un centro de cemento, pero por el peso no hay problema. Se adhiere con un mortero así, creo que acá se ve en una parte. Acá en la foto del medio ven que se ve que hay como un mortero cementicio ahí que se usó para adherir y se ponen estas estructuras para sostener las piezas mientras se está trabajando. Pero no se alivianan con nada porque cuanto más liviano sea el material, más frágil es. Claro, directamente se hace con cemento en el interior y hay Claro, el centro de veces la que se pieza refuerza con estructura metálica. sí, eso también se puede hacer en algunas piezas, de hecho se hizo en estas, por ejemplo, se reforzaron los centros con estructura metálica porque el mortero de cal necesita un refuerzo. Eh, ¿Dónde está? Acá. Se hace este trabajo, se llena primero el molde, generalmente se usan moldes de caucho, silicona, están muy caros hoy en día, si no lo que se hace es un moldeo con yeso. Eh, lo que se hace es hacer la primera capa, los primeros 2, 3 centímetros, todo con el mortero que va a estar expuesto, y después el centro se hace con un mortero de cemento y arena, y en esta parte, en estos huecos, se le habían puesto sí unas estructuras metálicas después para adherir. Gracias. De nada. Hay zonas de molduras que se hacen, si no está muy deteriorada la moldura y no hay que hacerlo entero, se hace directamente como esta en in situ, ¿no? Se completa in situ. Hay una foto, esta foto de la gran tórtola. La parte de abajo es el mortero original lavado y la parte de arriba, esta de acá para arriba, es el mortero desarrollado y de acá para abajo es el mortero original. Había una parte acá en el centro, esta parte más o menos que estaba muy bien conservada, que con el lavado quedó bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Cami. Yo quería hacer una consulta general de si ustedes en la empresa o vos como profesional ves que este tipo de materiales se está usando, además de en obras patrimoniales, en obras nuevas. Sí, muchas veces consultan porque a la gente le gusta mucho la terminación esta del símil piedra original, así del mortero de cal y arena. Es muy linda la terminación y el color logrado es muy natural, entonces también se busca mucho eso. También, como les decía, hoy hay un auge están volviendo a salir los morteros de cal mucho, entonces se busca mucho esa terminación natural que tienen los morteros de cal, que da más como una estética más natural y que aparte en propiedades es mucho mejor. Entonces sí, se está buscando mucho para obras nuevas hacer directamente los revoques de esta forma sin poner ningún revoque cementicio. Algo a destacar en ese tipo de aplicaciones es que este mortero que nosotros desarrollamos es un mortero monocapa, va directamente sobre el cerramiento que tengamos, o sea, ladrillo, hormigón, HSCA, ladrillo hueco, va directamente sobre el cerramiento. En 2 centímetros de espesor yo tengo una capa que es hidrófuga y todo y que reemplaza todas las capas de revoque y hago directamente un mortero de cal sobre el cerramiento que yo tengo. Bien, bien, es muy bueno eso desde el punto de vista de la sustentabilidad y todo esto de la huella del carbono y demás, ¿no? Y Sí. entiendo también que tiene que ver un poco, bueno, después si
¿Querés comentar alguna cuestión de interiores que hayan trabajado o solamente trabajan los exteriores? En interior nos consultaron hace poco por otra parte del convento San Carlos, que es donde está el colegio, que está muy deteriorado en interior, el mortero de cal. Y bueno, y se hicieron muchos arreglos, en una parte se puso azulejo hasta una parte, la humedad remontó más y pusieron placas de yeso y todo, una cosa así de tapar, 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 tapar. Y lo que se hace en esos casos, nosotros estamos hoy en día terminando el desarrollo de un mortero que es un mortero de cal que es dehumificante. Se usa en obras donde hay humedad de cimientos, se quita el revoque y se pone este mortero de cal que hace que la humedad salga todo el tiempo de la pared y que no tengamos el manchón de humedad ni nada de lo que conlleva tener humedad de cimiento. Entonces se desarrolla un mortero de cal especial que dehumifica la estructura, ¿no? Entonces no tengo más humedades de cimiento. Eso se hace generalmente por el interior. Eh, que bueno, que se está utilizando mucho también. Hay también con ese tema mucha controversia, porque como yo decía al principio, nos dedicamos mucho a impermeabilizar hasta ahora en las obras. Entonces cuando aparecía la mancha de humedad, la pinto, y como la pintura se cae cada 2, 3 años cuando hay humedad, bueno, le pongo un cerámico, no, el cerámico se cae, le pongo la placa de yeso. Y detrás de todas esas tapas que yo voy poniendo, la humedad sigue estando y sigue subiendo y sigue estando el problema. Entonces lo mejor es encontrar una solución más natural que permita que la humedad salga y nos permita respirar a los revoques y encontrar una solución a mucho más largo plazo. Totalmente. Muchas gracias. De nada. ¿Y ese revoque se puede pintar? ¿El que va por el interior que permite que retire el muro? Tenés que usar una pintura que sea de base también mineral, que puede ser una pintura lacal, una pintura a base silicato, una pintura a base siloxano. Nosotros también tenemos en desarrollo el combo completo porque entendemos que tener el revoque solo no sirve porque la gente lo va a pintar con acrílico y ahí tapás todo, como yo decía al principio, las propiedades del revoque. Pero sí, hay que hacerlo con una pintura mineral bueno, para no tapar las propiedades del revoque original. Eh, Nosotros también tenemos hoy en día bueno, en la restauración del convento, por el interior usamos una pintura lacal, porque bueno, era la pintura original que había. Tenía como 8 o 10 capas de pintura puesta, el convento ese. Una marca de pintura había hecho un regalo de pintura para pintar todo, estaba de color rosa, de color amarillo, era todo un mezclete de cosas. Entonces se sacó todo y se volvió a la pintura original, que era una pintura lacal. Pero nosotros tenemos desarrollado para este sistema, este revoque, una pintura, y aparte tenemos un impermeabilizante de techos mineral que es en base a cal también, bueno, para tener un impermeabilizante blanco que sea mineral, que permita que el techo respire y que tenga las propiedades de un impermeabilizante acrílico, ¿no? Me parece muy interesante cómo cierra la charla, porque realmente ojalá podamos los arquitectos, los profesionales que estamos en obra, incorporar estos materiales a, a nuestras obras y otorgar otra calidad, digamos, constructiva, recuperar. Sí, es mucho de recuperar lo antiguo, como yo decía al principio, todo esto que nosotros hoy estamos desarrollando para las unidades de cimientos, se descubrió que era como construían los romanos, entonces a partir de ahí se saca todas las propiedades que tiene, bueno, la cal y los agregados minerales, que por ahí se habían dejado muy de lado en este último tiempo por el auge que tuvieron los acrílicos, los poliuretanos en la construcción. Son materiales que se utilizan mucho. Pero sí, hay mucho todavía por desarrollar y por poner en práctica en cuanto a los punteros de cal.
nosotros tenemos diseñado para poder lanzar, si se puede el año que viene, una línea de morteros de cal, tanto para interior como para exterior, para suplantar a todos los revoques cementicios que tenemos hoy en día. Sí, sí, de alguna manera revierte esto de que, digamos, las obras patrimoniales se piensan en el pasado y en realidad, bueno, nos dan el empujón en realidad para pensar la contemporaneidad, para pensar hacia adelante y me parece sumamente interesante. Realmente es algo que hay que rescatar y repensar, digamos, cómo se toman estas... cómo se revierten estas ideas, digamos. Sí, hoy en día hemos tenido muchas consultas por usar este tipo de morteros de restauración en obras nuevas por el efecto final estético que da bueno, ese acabado símil piedra, que bueno, que por ahí con materiales cementicios o acrílicos no se logra mucho, sobre todo si hay un componente ecológico en la decisión del material a utilizar. Bueno, Cami, muchas gracias. No, O sea, gracias a ustedes por la invitación y ojalá podamos hacer una instancia práctica en algún momento, que es lo más lindo y lo más divertido de esto, poder manipular los materiales y ver cómo son las diferencias entre los cementicios, los morteros de cal, ver las diferencias ahí con las manos está bueno porque se nota mucho más que en una presentación las diferencias que hay. sí, Y bueno, sí. cuando tengamos nuestra línea de mortero de Carlos, invito a una charla si los conocen. Bueno, gracias. La verdad que No, gracias a ustedes en serio por la invitación y nos mantenemos en contacto. Y bueno, al final, a ver, ahí, ese es mi WhatsApp por cualquier consulta, los que quieran, ahí me pueden contactar. Lili, si querés ahora te la paso esta presentación, así ustedes la tienen y la difunden si quieren. bueno, muchas gracias. Bueno, creo que estaríamos finalizando. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algo para... Puede ser. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos. gracias. No, gracias. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Muchas gracias. Gracias.